Hola, bienvenidos. La exploración a fondo de hoy se centra en un documento que es sumamente revelador y, bueno, para muchos bastante polémico. Se titula Adiós a los reglamentos escolares, cabello, tatuajes y uniformes en 2026. Y el objetivo de nuestro análisis de esta sesión es desentrañar cómo las reglas disciplinarias tradicionales de las escuelas están colisionando, pero de frente y sin frenos, con los derechos constitucionales modernos en México. Ujú. Queremos comprender exactamente qué significa este cambio tan radical, o sea, para la educación, la disciplina y, claro, la identidad personal. Porque, a ver, cualquiera de quienes nos escuchan que haya pasado por el sistema educativo hace, no sé, un par de décadas. Sí, claro, hace tiempo. Exacto, recordará que la escuela era prácticamente un simulador militar en miniatura, ¿no? Totalmente. Las mañanas de honores a la bandera incluían la figura del prefecto ahí en la puerta, armado literalmente con una regla de madera para medir que el famoso casquete corto en los hombres no tocara el cuello de la camisa. Había un pánico generalizado por borrar con alcohol ese tatuaje temporal antes del lunes. Los de las papitas. Exacto. Las faldas tenían un largo milimétricamente establecido y los uniformes debían estar impecables. Y bueno, ese control visual absoluto era, digamos, el estándar de oro de la disciplina y del orden institucional. Sí, y lo que resulta fascinante aquí es la tremenda disonancia que existe entre ese estándar histórico que dominó la psique educativa durante muchísimas generaciones y la realidad legal que el documento nos expone el día de hoy. Ajá. Al revisar las fuentes, queda en evidencia que los docentes y los directivos se enfrentan a un panorama donde, en términos de control estético, tienen prácticamente las manos legalmente atadas. Wow. Ya no existe este debate sobre si al director, no sé, le parece apropiado un tinte de cabello azul o un piercing. O sea, el paradigma cambió por completo. Las instituciones ya no pueden prohibir el acceso a los alumnos basándose en su apariencia física. Y esto marca el fin de décadas de imposición estética que siempre estuvo justificada bajo este gran paraguas de la buena presentación. Bueno, vamos a desglosar esto porque cualquiera que revise las noticias del ámbito educativo sabe que los reglamentos escolares están, perdiendo la batalla. Pero lo que este documento expone a fondo es el tremendo caos administrativo de ese choque. Así es. Pensemos en el problema desde la perspectiva del aula actual. Un director podría llegar y argumentar, oye, la escuela redactó un reglamento interno, lo sometimos a votación, y el 100% de los padres de familia lo firmó voluntariamente al inicio del ciclo escolar. El famoso contrato de inicio de año. Exacto. Históricamente, esa firma era un contrato irrompible, o sea, una ley de piedra. ¿Por qué de pronto un papel con el logo de la escuela y cientos de firmas se vuelve irrelevante frente a un estudiante que, digamos, decide pintarse el cabello de verde? Bueno, para entender esa anulación del reglamento, hay que revisar la jerarquía de las leyes que el documento subraya de una manera muy enfática. Un reglamento escolar, sin importar si es de una escuela pública o de un colegio privado carísimo, al final del día es un acuerdo interno de convivencia. Ajá. Y en el sistema jurídico mexicano, ningún acuerdo entre particulares o normativas internas de una escuela puede estar jamás por encima de la Constitución y los derechos humanos fundamentales. Claro, tiene sentido. Es un principio básico. No puedes crear un ecosistema normativo aislado que viole la ley suprema del país. El derecho a la educación y el principio de no discriminación, tienen una jerarquía infinitamente superior a cualquier regla interna sobre los centímetros de largo del cabello. Entiendo el peso legal de la Constitución, definitivamente. Pero, a ver, pongámonos nosotras en los zapatos de ese director de secundaria. Por un momento. La defensa clásica siempre ha sido que la escuela es un simulador del mundo real. Si le quitas a la autoridad escolar esta capacidad de exigir un uniforme o un código de vestimenta, ellos argumentarán que les estás quitando la herramienta principal para forjar carácter y establecer un orden para la vida laboral adulta, ¿no? O sea, no es válido que una institución intente preparar a los jóvenes para un mundo que, nos guste o no nos guste, todavía juzga por las apariencias. Sí, y ese es precisamente el argumento central de la resistencia tradicional que vemos en los reportes. Pero el marco legal lo rebate desde una perspectiva de derechos habilitantes. Derechos habilitantes.
Exacto. El documento señala que la educación es la puerta de acceso a todos los demás derechos sociales y económicos de un individuo a futuro. Entonces, utilizar la exclusión, es decir, dejar a un adolescente en la calle sin acceso a su derecho a aprender, como si fuera un método de enseñanza para prepararlo para el mundo corporativo, se considera desproporcionado y discriminatorio. Ya veo. La ley establece claramente que no puedes castigar a un estudiante negándole su derecho fundamental a la educación el día de hoy, basándote en una hipotética discriminación laboral que tal vez, quizás, podría sufrir en el futuro. Claro, no puedes quitarle el derecho presente por un miedo futuro. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Porque el documento, a ver, no solo nos habla de una filosofía abstracta de tolerancia y ya, sino de una cascada de derrotas legales muy reales para los reglamentos tradicionales que comenzó a tomar una fuerza imparable, muy recientemente. Así es. El texto detalla un andamiaje legal muy pesado que sostiene toda esta nueva realidad y parece que todo hizo crisis con la pandemia. El documento menciona un comunicado clave de CONAPRED, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, que se emitió por ahí de agosto de 2022. Sí, ese comunicado de CONAPRED es el primer gran pilar de esta transformación, y su contexto histórico es vital para comprender la magnitud del tema. Hay que recordar que durante el confinamiento por la pandemia, millones de jóvenes pasaron meses y meses detrás de una pantalla, y muchas veces con la cámara apagada. Cierto, el aislamiento total. Exactamente. Y en ese aislamiento experimentaron un proceso muy acelerado de exploración de identidad personal. Se dejaron crecer el cabello, se lo tiñeron de colores, adoptaron nuevas estéticas, y todo esto ocurrió porque el control visual estricto de la escuela simplemente había desaparecido en el entorno virtual. Claro. El problema surge al intentar regresar a las aulas físicas. El sistema tradicional intentó forzarlos de vuelta al molde del casquete corto y de las reglas de 1990. El choque fue tan masivo y las quejas fueron pero tan abrumadoras, que CONAPRED tuvo que intervenir a nivel nacional. Su exhorto fue tajante. ¿Qué dijeron exactamente? Dijeron que ninguna autoridad puede negar el acceso, la permanencia o la participación en actividades basándose en la apariencia física que los jóvenes desarrollaron durante los años de la pandemia. Esa imagen mental es fuertísima. Tienes a toda una generación que, pues, descubrió su autonomía estética en el encierro y de repente un prefecto intenta regresarlos a otra época en la mismísima puerta de la escuela. Sí, fue un choque cultural inmenso. Pero a ver, el exhorto de CONAPRED, por más fuerte que sea, a veces, y creo que quienes nos escucharán estarán de acuerdo, se ve como una simple recomendación de derechos humanos que algunas escuelas tal vez intentan evadir, ¿no? Como que dicen, bueno, es una sugerencia. Exacto. Sin embargo, el documento pone sobre la mesa un segundo pilar que ya no es una simple recomendación, sino un dictamen de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Me refiero al famoso libre desarrollo de la personalidad. ¿Cómo opera este concepto exactamente cuando un adolescente llega con un tatuaje visible al salón de clases? Ese concepto, el libre desarrollo de la personalidad, es de hecho el verdadero peso pesado en esta discusión legal. La Suprema Corte ha establecido en sus resoluciones que la apariencia física no es una simple cuestión de moda pasajera o una frivolidad de la juventud. Ok. Se considera una manifestación externa y directa de la individualidad y de la autonomía de una persona. Es literalmente la forma en que un individuo decide proyectar su propio ser hacia el resto del mundo. Es su identidad fundamental. Correcto. Entonces, bajo esta jurisprudencia, cuando una escuela intenta sancionar a un alumno por llevar un tatuaje, un piercing o un corte de cabello inusual, los jueces federales ya no interpretan eso como una simple falta disciplinaria al reglamento interno, lo interpretan como una violación constitucional directa a su libertad de autodeterminación. Y para cerrar esa pinza legal, el documento introduce un tercer elemento que prácticamente ata las manos de la institución, pero desde su propia jurisdicción, o sea, desde la Ley General de Educación. Así es. Los artículos 2 y 3 mencionan que el Estado debe priorizar en todo momento el interés superior de los menores. Y si cruzamos esta ley con el tema de la apariencia, el argumento de las fuentes es de una lógica verdaderamente aplastante, porque la educación no se puede condicionar a requisitos de imagen que no tengan relación alguna con el proceso de aprendizaje cognitivo. Y esa es la estocada final para los reglamentos punitivos tradicionales. La Ley General de Educación obliga a las autoridades a garantizar el acceso y la permanencia en los servicios educativos por encima de todo.
Si un profesor, por ejemplo, impide que un estudiante entre a tomar su clase de química porque trae el cabello decolorado, está condicionando la prestación de un servicio público y, por ende, violando el interés superior de ese menor. Claro. Porque si lo analizas fríamente y te basas en los datos, no existe ninguna evidencia pedagógica ni científica en el mundo que demuestre que el color del cabello, la presencia de un tatuaje en el brazo o la ausencia del chaleco del uniforme reduzcan la capacidad cognitiva de un alumno para comprender una fórmula matemática o para analizar un texto histórico. Absolutamente ninguna relación. Pero bueno, llevemos toda esta teoría legal tan interesante al plano de la realidad y al lodo de las operaciones diarias de las escuelas. Porque el documento nos ofrece un caso de estudio sumamente práctico con lo que está ocurriendo actualmente en el estado de Durango. Un caso muy representativo, sí. Y para ser precisas con los términos de nuestras fuentes, la Secretaría de Educación del estado de Durango, que es conocida como SED por sus siglas, es la dependencia que emitió un nuevo documento normativo. Este se llama el Marco Local de Convivencia Escolar. Este marco, por lo que entiendo, busca sustituir de raíz a los antiguos reglamentos. ¿Cómo se vive esta transición en Durango cuando esta teoría progresista choca con la costumbre muy arraigada de los directores más conservadores? El caso de Durango ilustra perfectamente la fricción y el dolor de cabeza de esta transición institucional. A pesar de que la SED emitió este nuevo marco local, el cual fundamenta toda la convivencia en el respeto a la dignidad y elimina las sanciones por motivos estéticos, muchísimos directores intentaron mantener sus antiguas prácticas operativas. Se resistieron al cambio. Totalmente. Bloquearon el acceso a estudiantes que llegaban con cabello largo o teñido, argumentando usos y costumbres del plantel. Pero la respuesta de los estudiantes y de sus familias ya no fue simplemente ir a quejarse en la oficina de la dirección o firmar un reporte. Ya sabían sus derechos. Exacto. Escalaron el asunto directamente al ámbito judicial federal, a través de juicios de amparo. Y aquí radica la verdadera lección de este documento para todo el país. Los jueces de distrito en Durango no desestimaron los casos. Comenzaron a otorgar suspensiones y amparos definitivos a favor de los estudiantes, obligando a las escuelas a abrirles las puertas. A ver, hay que detenernos un segundo en la figura del amparo. Porque para la gente que nos acompaña hoy y que no tiene formación de abogados, la palabra amparo puede sonar como a un simple trámite burocrático más. Pero en el sistema legal mexicano es una herramienta colosal, o sea, tiene unos dientes terribles. Es la máxima protección. No estamos hablando de que el papá mandó un correo electrónico quejándose a la supervisión de zona escolar. Un amparo implica involucrar el poder de un juez federal. Significa que si el director le cierra la puerta en la cara a un alumno hoy, mañana mismo puede llegar un actuario del Poder Judicial con una orden federal en la mano que obliga legalmente a la escuela a dejarlo entrar. Y si la escuela desobedece esa orden, el director enfrenta consecuencias legales gravísimas que pueden llegar hasta la destitución inmediata de su cargo o incluso enfrentar cargos penales. El nivel de estrés administrativo para una escuela frente a un amparo es sencillamente monumental. Es un desgaste jurídico, administrativo y hasta emocional brutal para cualquier institución educativa. Y lo que el documento muestra claramente es que las escuelas están perdiendo estos amparos consistentemente, una y otra vez. Porque el texto de la Constitución es claro e irrefutable. El precedente que se está sentando en Durango envía un mensaje contundente a nivel nacional. Y ese mensaje es que pelear contra el libre desarrollo de la personalidad en los tribunales es una batalla perdida y muy costosa para el sistema educativo tradicional. Si conectamos todo esto con el panorama general, la eliminación de las reglas estéticas parece, absoluta. Pero, apelando un poco al sentido común de la operación escolar, tiene que haber algún límite. Claro. Pensemos en el uniforme escolar o en el uso de cierta joyería pesada. Tradicionalmente, la Secretaría de Educación Pública recomienda encarecidamente el uniforme, y no solo por un tema de disciplina rígida, sino por cuestiones de identidad comunitaria, por mitigar visualmente las brechas socioeconómicas entre los alumnos de un mismo salón y, sobre todo, por seguridad ciudadana, o sea, para poder identificar rápidamente a un estudiante que está fuera del plantel en horario de clases. Si el reglamento ya no importa, un alumno puede simplemente dejar de usar el uniforme un martes y la escuela no puede hacer absolutamente nada al respecto. Ese es un punto crítico y el tema del uniforme es tratado con muchísimo cuidado en las fuentes que revisamos.
Efectivamente, como bien dices, la SEP sigue recomendando ampliamente el uso del uniforme por todas esas razones de seguridad e igualdad social que mencionas. Es deseable que se porte, se promueve que se utilice. Ajá. Sin embargo, la línea legal infranqueable, la que no se puede cruzar, es la negación del servicio educativo. El documento aclara que la falta de uso del uniforme ya no puede ser motivo para ejercer acciones punitivas severas. O sea, no lo pueden correr. Para nada. Un directivo no puede suspender a un estudiante, no puede regresarlo a su casa a las 7 de la mañana, no puede negarle el ingreso al plantel, o peor aún, que esto pasaba mucho, impedirle presentar una evaluación académica final, argumentando que no trae la corbata oficial o el suéter con el escudo bordado. El uso del uniforme ahora se fomenta mediante el diálogo con los padres de familia y la concientización, nunca más mediante el condicionamiento del derecho a la educación. De acuerdo. La educación no se condiciona por el suéter que lleves puesto. Eso me queda clarísimo. Pero llevemos esto a una situación de riesgo físico inminente. Entiendo perfecto que un corte de cabello extravagante o un tinte rosa en una clase de historia, pues no lastima a nadie, ¿verdad? Exacto, no hay riesgo. Pero que ocurra, por ejemplo, en un laboratorio de química o en un taller técnico automotriz lleno de maquinaria pesada. El documento menciona que sí existe una excepción sumamente específica donde la escuela sí tiene la autoridad total y absoluta para obligar a un cambio en la apariencia del estudiante, ¿cierto? Así es. Esa es la gran salvedad del documento y es crucial entenderla para no malinterpretar la ley como si fuera una anarquía total en las aulas. La única excepción válida y legalmente sustentada para restringir temporalmente el libre desarrollo de la personalidad es la seguridad y la higiene. Seguridad e higiene. Exactamente. Las instituciones educativas tienen el deber legal primordial de salvaguardar la integridad física de toda su comunidad. Si un estudiante está, por ejemplo, en un taller de máquinas y herramientas operando un torno industrial de alta velocidad o en un laboratorio de química manipulando mecheros de gas y ácidos corrosivos, la escuela no solo puede, sino que tiene la obligación legal de exigirle que se recoja el cabello largo, que se quite cadenas del cuello, pulseras colgantes o anillos gruesos. Claro, cosas que podrían atorarse en la maquinaria o causar un accidente grave. Precisamente, es un tema de protección civil básica. Es decir, en estos casos la autoridad se ejerce desde la prevención del riesgo físico real, no desde el gusto estético del maestro o del director. Si el alumno, digamos, se niega a recogerse el cabello frente a una sierra eléctrica encendida, ahí sí se le puede negar el acceso a esa actividad específica por su propia seguridad física, no porque su peinado desafíe la autoridad institucional. Exacto, lo ha resumido perfecto. La clave aquí es el contexto y la proporcionalidad de la medida. La exigencia de modificar la apariencia debe estar estrictamente justificada por un riesgo real, técnico y palpable. Y lo más importante, esta restricción solo debe durar el tiempo exacto que dure la actividad de riesgo. Ah, claro. Una vez que el alumno apaga la máquina, sale del taller y regresa a su salón normal para su clase de literatura, el argumento de seguridad se desvanece por completo y el alumno recupera la protección legal total sobre su apariencia. Muy interesante. Entonces, ¿qué significa todo esto para la dinámica de poder y la autoridad dentro del salón de clases en este año 2026? Históricamente, y creo que todos lo vivimos, el docente utilizaba la revisión del uniforme y de la apariencia como el primer gran acto de control grupal de la mañana. Pasaban lista y revisaban zapatos. Exacto, era una herramienta psicológica muy poderosa. Si tú logras que 40 adolescentes en plena rebeldía se vistan exactamente igual y se peinen de la misma manera que tú les dices, pues ya estableciste claramente quién dicta las reglas en ese espacio. Si el documento que estamos analizando nos dice que esa herramienta es legalmente obsoleta, parece que la estructura completa de la disciplina escolar está volando en el aire. ¿Cuáles son las consecuencias reales y tangibles para un docente que hoy en día se niegue a aceptar este nuevo paradigma y sigue exigiendo el corte de cabello? Las consecuencias para el personal educativo que se mantenga renuente son muy severas. Y ojo aquí, van mucho más allá del ámbito puramente escolar. El análisis que revisamos advierte claramente que negar el acceso o condicionar la educación por la apariencia estética de un alumno ya no se considera una simple falla administrativa leve de protocolo. Ya no es una llamada de atención de la SEP. No, ya no. Ahora está catalogado y tipificado legalmente como un acto de discriminación. Y esto abre la puerta de par en par para que las familias presenten quejas formales ante organismos de mucho peso, como la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la CDH.
Las resoluciones que emiten estas comisiones pueden derivar en sanciones administrativas contundentes y directas contra los docentes, los prefectos o los directores involucrados. Y estas sanciones afectan sus expedientes laborales y su carrera magisterial de manera permanente. Y esto plantea una pregunta importantísima sobre hacia dónde debe evolucionar la pedagogía misma. Porque si castigar a un joven por traer aretes hoy equivale a jugarse el puesto de trabajo frente a la Comisión de Derechos Humanos, el trabajo del maestro frente a grupos se vuelve infinitamente más complejo. Definitivamente. Ya no se trata de usar una regla para medir centímetros de cabello o el largo de una falda, sino de gestionar el comportamiento, el verdadero comportamiento, de una generación que sabe perfectamente cuáles son sus derechos constitucionales. El documento insinúa que el concepto mismo de la disciplina escolar necesita ser redefinido desde cero, desde sus cimientos. Y ese es el mayor reto que enfrentan los sistemas educativos modernos hoy en día, según la síntesis de todas estas fuentes. La disciplina ya no puede ni debe depender de la homogeneización visual del grupo. El nuevo paradigma exige que los docentes y los directivos centren todos sus esfuerzos y su energía en evaluar la conducta real y sustantiva del alumno. El fondo y no la forma. Exactamente. Tienen que enfocarse en el respeto hacia los compañeros, el cumplimiento puntual de las tareas, la no violencia dentro del plantel y, obviamente, el aprovechamiento académico real. Se trata de construir un marco de convivencia que esté basado en la mediación de conflictos y el diálogo constante, dejando la gestión de la estética y la imagen personal a la total discreción del estudiante y su entorno familiar íntimo. En resumen, es transitar forzosamente de una disciplina que se imponía por la forma visual a una autoridad moral y una disciplina que se gana por el fondo y el comportamiento. Y bueno, para hacer una recapitulación clara del extenso terreno que hemos cubierto el día de hoy, empezamos en las trincheras de la nostalgia escolar, recordando esos tiempos tan restrictivos donde el casquete corto, los zapatos perfectamente lustrados y el uniforme inmaculado eran la moneda de cambio obligatoria para poder cruzar la puerta y entrar a aprender. Tiempos que no van a volver. Definitivamente no. Era un entorno donde el reglamento interno de la escuela funcionaba prácticamente como una carta magna incuestionable en la comunidad. Y a través del análisis de estos nuevos marcos normativos, hemos visto cómo ese sistema antiguo colapsó por completo frente al peso superior de la Constitución mexicana. Así es. Hemos desglosado paso a paso cómo la pandemia sirvió como el gran catalizador para que instituciones como CONAPRED levantaran la voz. Vimos cómo la Suprema Corte de Justicia blindó la apariencia física bajo el derecho inalienable al libre desarrollo de la personalidad. Y cómo la Ley General de Educación prioriza el interés superior de los menores por encima de cualquier tradición estética o de costumbres institucionales. Revisamos también el caso específico y muy ilustrativo de Durango, donde la sede y los amparos federales están demostrando con sentencias firmes que negarle la entrada a un estudiante por su cabello teñido o por sus tatuajes es una batalla legal que las escuelas van a perder el 100% de las veces. El 100%. Exponiendo además a los directivos a sanciones severas por discriminación. Y claro, todo esto dejando muy claro que la única regla de oro que verdaderamente sobrevive para restringir temporalmente la apariencia es la de seguridad e higiene en entornos de alto riesgo físico, como los laboratorios. Una distinción vital. Es completamente natural que ante un cambio legal y cultural tan sísmico, muchos actores del sistema educativo tradicional sientan cierto vértigo, como si estuvieran perdiendo de pronto el timón del barco. Pero el mensaje profundo y central de las fuentes que analizamos es que el verdadero reto de hoy no es tratar de recuperar un control visual que, como vimos, ya es legalmente indefendible. El reto real es forjar una nueva autoridad moral en el aula, construir una disciplina inclusiva y basada en el respeto que garantice que el derecho sagrado a estar en un salón absorbiendo conocimiento jamás bajo ninguna circunstancia sea saboteado por un simple prejuicio adulto sobre cómo luce un estudiante. Ese es el núcleo del asunto. Y bueno, para cerrar esta exploración a fondo, hay una idea muy provocativa que se desprende de todo este análisis legal y sociológico. Es algo para que quienes nos escuchan el día de hoy se lo lleven y sigan dándole vueltas por su cuenta. Si consideramos que la escuela es el gran simulador formativo de la sociedad y vemos que hoy en día se está desvinculando por completo y además por mandato constitucional
el concepto de orden, disciplina y seriedad de la apariencia física del individuo, Sí, una desvinculación total. es inevitable preguntarse cuánto tiempo pasará exactamente antes de que esta misma generación, estos jóvenes que hoy crecieron sabiendo con total certeza jurídica que su identidad estética es un derecho intocable, llegue por fin a las entrevistas de trabajo y obligue al rígido mundo corporativo, a los bancos, a los grandes despachos y a las oficinas tradicionales a redefinir por completo lo que entendemos por profesionalismo. Esa, estoy segura, es la verdadera revolución cultural que está germinando hoy en silencio detrás de los pupitres. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis.